Nos encontramos con Juan Manuel Jiménez Gómez, que nos hemos encontrado, le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre su libro que se presenta hoy, Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, el médico de los últimos de Filipinas. Cuéntanos cómo ha sido la elaboración de este libro. Pues me vino la idea, porque nosotros que somos naturales de Marbella, de la cantidad de sitios que hay en Marbella dedicados a Rogelio Vigil de Quiñones, incluido un hospital en Sevilla. Entonces, como vi, repasando toda la bibliografía, no vi ninguna bibliografía personalmente de él, mucho del sitio de Valer, pero no dedicado exclusivamente a él, pues me vino la idea de hacer una bibliografía completa de este personaje, de Marbella, nacido en Marbella. ¿Cuánto tiempo te ha costado escribir el libro? Alrededor de un par de años. Y dinos algo para el público para que pueda comprar este libro que se presenta hoy en... Bueno, se va a presentar hoy en el Paseo de la Alameda, en el Casino Cultural, Recreativo y Cultural de Marbella, sito en el Paseo de la Alameda número 1. Pues algo muy interesante, pues mira, sobre todo siendo médico y habiendo pasado esta epidemia tan terrible durante estos 3 últimos años del COVID, que él fue uno de los pioneros en descubrir la sanación de otra enfermedad que ocurrió en aquel episodio, que fue la enfermedad de Beriberi, que en aquel tiempo era desconocido completamente en Europa. Es por ejemplo, uno que descubrió cómo sanar de esa enfermedad. Y luego pues todo su servicio militar, todo el tiempo que estuvo ejerciendo se apuntó al ejército ya mayor con 35 años, pero estuvo 30 años tanto en Filipinas como en África y murió en Cádiz en 1934 este hombre, en la calle Bendición de Dios, número 13. Vale, pues muchas gracias y suerte esta noche. Gracias. De nuestra ciudad. En segundo lugar, dar las gracias a todos los presentes. De verdad, es un derroche de agradecimiento, especialmente para Juan Manuel, el quórum que has convocado aquí, querido amigo. Sinceramente te lo digo. En tercer lugar, manifestar que nuestra editorial, genuinamente de Marbella, está haciendo una promoción cultural por toda España, especialmente por Andalucía, muy concretamente en Málaga y sobre todo en Marbella. En esta Feria del Libro tan genuina, es la única de España que dura 30 días, 31 días en este año, pues nosotros participamos con la firma de más de 25 libros y la presentación de otras 5 obras, que tengo que hacer mención porque la mayoría de ellas están relacionadas con Marbella. En primer lugar presentamos la obra de Juan Labrador, Los pigmentos y los colores en el arte, una magnífica obra fruto de varios años de investigación. La segunda obra, y la más querida, y digo la más querida porque tiene resonancia especial con su familia y con su autor, es la obra de Fernando Álvarez sobre las ermitas de Marbella. Es fruto de muchos años de trabajo y en ella hace un estudio súper exhaustivo de las 11 ermitas de Marbella. En tercer lugar, la obra de nuestro querido Juan Manuel Jiménez Gómez sobre Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, un singular personaje militar que participó en numerosos eventos de la historia de España del último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Luego, mañana presentamos la obra de relatos didácticos de Encarnación Urbano y Josefina Arias y terminamos con un poemario de Agustín Rabat, periodista de Onda Cero. La presente obra que hoy presentamos, y es en la que nos tenemos que centrar porque es el fruto del trabajo de Juan Manuel, por primera vez encara la biografía de un militar singular de Marbella. Antes de que nuestro querido, y al que estamos muy agradecidos, Antonio Luna, haga la presentación del libro en concreto, yo me gustaría hacer una panorámica en 2 minutos del siglo XIX español. El siglo XIX español no tiene parangón en la historia de Europa ni en la historia del mundo. Es un siglo tan especial que numerosos estudiantes universitarios de Europa centran sus estudios en este siglo. Un siglo en el cual se producen 6 constituciones, cerca de 200
pronunciamientos militares, casi 10 formas de gobierno, empezando por monarquía absoluta, parlamentaria, república, una monarquía que nos viene de fuera como la de Amadeo de Saboya. Y sobre todo se caracteriza porque el siglo XIX lo que pretende es terminar con el antiguo régimen que sagraba los derechos a la nobleza y a la monarquía absoluta. La burguesía liberal española, siempre pequeña, no hemos tenido una gran burguesía al estilo de los países europeos, intenta quitar los privilegios a la nobleza y inicia el siglo con una constitución en la cual se declara la igualdad de los seres humanos, etc. Cuando regresa Fernando VII, toda esta lucha torna atrás y otra vez la nobleza empieza a tomar sus privilegios. Es con la regencia de María Cristina y de Isabel II que el liberalismo se impone poco a poco en España. Pero la monarquía parlamentaria, que en este momento se centra en España, tiene una doble faceta: la monarquía progresista y la monarquía conservadora, monarquía parlamentaria. ¿Y qué diferencia hay? Pues que una de ellas pretende que la nobleza y que el rey y el parlamento tengan el mismo poder y que el voto represente y sea hecho de un modo universal, de sufragio universal, pero solamente para el 1% de la población más rica y de los hombres, mientras que la monarquía progresista proclama que el poder debe de repartirse entre el parlamento y el rey, y promueve que los votos o los votantes sean el 10% de las personas más ricas, el 1% los más conservadores, el 10% las personas más ricas y solamente hombres. Es solamente después del golpe de Estado de Prim y de la Gloriosa que se instaura, y termino ya, se instaura una nueva manera de entender y de ver el mundo. Y en este contexto, poco antes de la Gloriosa, en que nace Rogelio Vigil de Quiñones. Y con él nace lo que se llama el sufragio universal censitario, pero solamente para los hombres. No será hasta muchos años después que las mujeres pueden votar. Bueno, en este contexto, en este siglo XIX, es donde este personaje singular, muy especial, y creo que quienes lean el libro van a quedar fascinados por la historia que nos cuenta aquí Juan Manuel, donde se desarrolla la historia de este habitante, de este militar, de este magnífico militar que tiene su origen y su nacimiento en Marbella. Termino mi locución agradeciendo a Juan Manuel la obra, que ha sido fruto de varios años de investigación. Es la primera vez que se encara de un modo más serio. Hay algunos trabajos, algún pequeño libro sobre Rogelio Vigil de Quiñones, pero ninguno abarca la amplitud que tiene esta obra de Juan Manuel. Doy las gracias una vez más por vuestra presencia, sinceramente lo digo, y cedo la palabra a Antonio Luna para que nos hable de Rogelio y de la obra. Gracias. ¿Se me oye bien? Y a mí se me oye bien, Paco. Damas y caballeros, buenas tardes. Cualquiera te calla a ti. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, como diría el otro. No vengo a hablar de Rogelio, de eso a hablar Juan Manuel. Vamos a hablar de Juan Manuel y de lo que a mí me parece. Bueno, nos congrega esta veraniega tarde en esta centenaria institución nuestro común amigo Juan Manuel Jiménez Gómez. Y la razón es que ha escrito otro libro, ya van dos, y sigue, y sigue. El primero versó sobre la historia de la sociedad que acoge estos muros casi centenarios, y en el que nos ocupa trata de indagar en la figura de un marbellero de nativitate, como diría Paco Canto Moyano, como lo fue nuestro Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro. Al tratar sobre la figura de tan ilustre marbellero no podía obviarse la época en la que vivió, las circunstancias que le llevaron a su periplo vital a través de 3 continentes. Y aquí, si me permiten, quiero hacer una digresión. Rogelio defendió en Asia, en Filipinas, los restos del Imperio Español, que no fue imperio porque
Carlos I también fuera quinto emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que no lo fue más que de nombre con muchas inexactitudes, tantas como palabras lo componen. España sí fue un imperio. España no tuvo colonias, tuvo provincias. En el Imperio Español, todos los habitantes disfrutaban de los mismos derechos y tenían que cumplir las mismas obligaciones, se regían por las mismas leyes. Matices, todos los que ustedes quieran, pero esa es la realidad. Ni el Sacro Imperio Romano Germánico, ni el británico, tampoco. ¿Y qué decir del, digamos, estadounidense, en el que a día de hoy los habitantes de Puerto Rico son americanos de segunda? Fue un imperio. También hay que decir, o más bien recordar, que esta España que nos ha visto nacer tampoco es hoy la misma. Hoy la conforman una serie de colonias en las que unos tienen más derechos que otros y nosotros tan contentos, así nos va. Pero centrémonos en Juan Manuel. Como les decía, ya saben, es el segundo libro que escribe y es un libro de investigación histórica, no acorde con su formación académica. Pero claro, es que un ingeniero sirve para todo. Es lo que tiene. Si llegase de camino ya... Juan Manuel pertenece a una familia marbellera o marbellense, y esto es que habita en estos lares desde hace ya unos cientos de años. Aunque para no caer en la endogamia, esto es broma, se casó por mor del servicio militar con una canaria, su esposa María Teresa. Como marbellero que es, en el mucho tiempo que dispone, por supuesto que está jubilado y no hay nada más peligroso que un jubilado con ganas de hacer cosas, le ha dado por investigar cosas de nuestro pueblo. En su primera obra, 100 años de historia de la Sociedad Recreativa Casino de Marbella, ya nos deleitó con el devenir de esta insigne institución. Y en esta segunda, Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, el médico, nos ilustra sobre su figura, desde la cuna al cementerio, y lo contextualiza. Una obra que le ha hecho viajar buscando datos e investigar en muchas publicaciones para enhebrar una biografía enlazada con la historia de este país llamado España por ahora. Juan Manuel nació aquí hace tantos años, en pleno centro de Marbella, cuando Marbella no era más que el centro. Y aquí vivió hasta que para estudiar, después de los primarios, lo mandaron a Málaga y a Madrid, donde tras finalizar los estudios de ingeniero superior industrial en su rama de electricidad, trabajó para el Ministerio de Sanidad en el Departamento de Investigación Etológica, en bioelectrónica, de la Universidad Autónoma y en el Hospital Ramón y Cajal, donde escribió diversos artículos de su especialidad en publicaciones del ramo. En 1979 el terruño pudo y se volvió a Marbella para trabajar en los negocios familiares y fundar una empresa, Ibersolar. Y ya no se mueve más que para viajar y jugar al golf. Y sin más preámbulos, y agradeciendo su paciencia, le cedo la palabra a Juan Manuel. No sé quién. ¿Escucha bien? No sé quién dijo que lo peor que puede ocurrir es que te conozcas bien, ¿no? Bueno, Sin comentarios. en primer lugar yo iba a felicitar a Pepe Lorenzo, pero ya lo ha hecho Andrés, pero tengo que reconocer, Pepe, que lleva muy bien la marcha de esta sociedad centenaria y fue el que siempre me animó a escribir y me repasó el primer libro mío, que fue Los 100 años de historia de este casino. Y después de esta felicitación personal y tu de dirección, quiero agradecer a tres marbelleros que sin su ayuda seguramente
no me habría atrevido a realizar esta biografía. Me refiero por orden alfabético al generalista histórico don Fernando Álvarez, al funcionario de Cultura del muy ilustre Ayuntamiento de Marbella, aquí a mi derecha, don Antonio Luna, y al exbancario fotógrafo don Escolástico Martín. También he de mostrar mi agradecimiento a personas que desalentadamente han colaborado para que esta obra llegue a buen fin. Al doctor en medicina, don Manuel Piné, en el capítulo de enfermedades tropicales, y a mi inestimable amiga Thelma Cleffield Eguren por sus correcciones a mis escritos. Y cómo no, a todos los presentes que por dedicar su inestimable tiempo para estar aquí presentes, valga la redundancia. Escribir sobre lo pasado y sobre todo de una persona que falleció hace cerca de una centuria de años es correr muchos riesgos. Hay diferente interpretación de los hechos, pero he intentado, bajo el prisma de mi amor a Marbella y a su vecino, ser lo más neutral posible. Intentar describir los hechos tal como ocurrieron y contar personas que estuvieron presentes, estudiaron y recopilaron esto, concentrándonos todos en este personaje tan insigne de Marbella que dedicó la mayor parte de su vida al servicio del ejército español. Su aportación al conocimiento de la curación de la enfermedad del beriberi y su comportamiento en los diferentes lugares donde fue destinado con riesgo casi permanente de su vida, aunque se casó mayor, ha dejado una cuantiosa prole en este país, parte de la cual se halla aquí presente, en su nieto Ulises. También debo mencionar a mi esposa, María Teresa, y a mis hijos aquí presentes. Espero que disfruten de esta lectura y conocimiento completo de este personaje, que ha colocado un hito más en la historia de Marbella y de España. Muchas gracias. Bueno, para hablar del personaje, bueno, está todo recogido en el libro. Él nació en la calle Nueva, número 6, el 1 de enero de 1862. Joven, se marchó a Granada pues, con toda su familia, donde fue, bueno, esto lo viene recogido en el libro, no lo cambió. Es que lo que quiere es que lo compre. Entonces, claro, no quiere que tenga el libro. Si lo explico ahora, no lo compran. Cuenta un poquito, cuenta solo un poquito. Bueno, a mí me ha llamado la atención de él personalmente, me dijo a través de un periodista, para botón una muestra. Yo no sé lo que la vida de tu abuelo, Eurice, exactamente. Yo sé que mirando su currículum profesional, pues en el Instituto de Granada, que solamente en el año 1880 había solamente un instituto por provincia, por lo menos creo en Andalucía, porque si en Granada había nada más que un instituto, me figuro que en todas las demás provincias nada más que había un instituto por provincia. Pues sacó un premio extraordinario por unanimidad, por lo cual se pudo ahorrar 3 asignaturas en la matrícula de medicina, que fue médico y cirujano. También pues, allí, bueno, tuvo que atravesar una epidemia de cólera, estuvo trabajando, bueno, viene todo narrado en el libro, y estuvo 10 años trabajando en Tarará. Tuvo un hermano médico también, el mayor Francisco, que murió en Cuba en el 1894 por una enfermedad tropical, vómito negro le llamaban. Y eso seguramente fue lo que motivó, no están, ni los nietos conocen la causa exacta, por la que se pidió ser voluntario destinado a Filipinas. Y allí le ocurrió en el famoso sitio de Ballet, que está recogido hasta lo estudian, hasta en el West Point de Estados Unidos, pues le llama la atención que un grupo de españoles, 55, resistieran ese tiempo dentro de una iglesia, que fue el último sitio donde se mantuvo la bandera española ondeando de lo que quedaba del Imperio Español, del antiguo Imperio Español. Y bueno, si no voy a desgranar todo el libro, no voy a comprarlo, ¿no?
Es curioso que dos personajes de esta ciudad, hay dos hechos históricos, porque se saca mucho en contexto la resistencia del grupo de los españoles en las pérdidas de Filipinas, donde resistieron muchísimo tiempo. Pero no debemos olvidar que aquí en el fuerte de Marbella 200 españoles resistieron 5 meses a las tropas francesas y que tuvo que venir el propio Sebastiani con 3.000 soldados franceses y artillería del 24 para poder entrar en el fuerte y al final escapar. Bueno, pues ese hecho histórico que no es muy conocido incluso para la gente de Marbella, es importante. La Odisea, y nunca mejor dicho, porque Ulises es Odiseo, ¿no?, en la antigüedad, la Odisea de este hombre os va a fascinar cuando lo leáis, porque de verdad estuvo no solamente en Filipinas, sino además en el norte de África. Hizo una labor encomiable en defensa siempre de los heridos y demás. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este hombre, Juan Manuel? Y a ti, Antonio, que lo conoces también. Bueno, para muestra un botón, coño, se me ha olvidado una cosa, un dato importante que viene reflejado en el libro, que fue cuando él pidió ser voluntario para ir a Filipinas, como conocía que iba a gastos cubiertos, el ejército le iba a pagar todo, la ropa, la comida, pidió al ministerio que los 25 pesos mensuales que le iban a dar de sueldo se lo dieron a su hermano Carlos, que se quedaba en Granada, para que estudiara notaría. Eso viene reflejado también. Es un dato para muestra, un botón de cuál es la mentalidad de dicha persona. A partir de ahí ya puede... Los últimos días de su familia, los problemas económicos que tuvo el ayuntamiento, comentan algo de eso. Bueno, eso ya viene reflejado al final, en el parte final. Ya termina. La carta que mandaba tu abuela, purificación. La abuela purificación al ayuntamiento de Marbella, que se había quedado viuda con 6 hijos, todos menores de edad en aquel tiempo, en 1934. Porque como se casó mayor, ya con 48 años, pues el mayor tendría entonces pues 20 o 21 años, y entonces la edad para votar era los 23, eran considerados menores de edad, los menores de 23 años. Entonces quedó purificación viuda en Cádiz con 6 hijos menores de edad. Los apuros económicos que estaba ahí pasando purificación cuando falleció tu abuelo. Si me permite, bueno, eso es algo típico de Puñetero País, nuestro, y que nadie venga a hablar más de él, nada más que nosotros, que caso es nuestro. A alguien que hace lo que hace Rogelio y a tantos otros, el país, la patria, lo premia con indiferencia. Nunca fue, de primera, no le concedieron la laureada, se la concedieron a de la Morena, se la concedieron a Saturnino, y al que precisamente no tenía que haber pegado un tiro, que fue Rogelio Vigil de Quiñones, que lo pegó, a ese no se la dieron. Lo típico de este país, haga usted algo por su país para que su país se lo pague, con una bandera y un féretro, es lo único que te va a pagar este país, que es el nuestro. Perdón. Si alguien quiere conocer alguna pregunta, conocimiento más del libro o del tiempo, Que no lo vende, Juan, que no lo vende. Se le acaba de tocar a Antonio Luna un problema que mi madre y mi tío Rogelio en Madrid estuvieron luchando, la rodeada para los abuelos, la rodeada para los rodeados, y nunca llegaban. Y resulta que los últimos estudios que se han hecho, en el 1902, el Tribunal Militar denegó la laureada a mi abuelo porque dice que un militar no podía estar defendiendo con una mano, una pistola, el puesto de mando que tenía, en aquella ermita encerrada, y la otra mano un rosario, porque rezaba el rosario para consolar a esta tropa, que imagínate, gente joven, encerrado, que no pueden salir, 337 días, era para salir corriendo, o para pegarse un tiro, o lo que sea. Y entonces, por eso dice, porque un militar no puede tener en una mano la pistola y en la otra el rosario. Y eso fue denegado por un tribunal militar, que el presidente era masón, y no se lo han dado. Ahora parece que el general Guillote está intentando a ver si de nuevo se les podría buscar esta laureada. Mi madre luchó y no la consiguió.
también luchó por el Hospital Militar de Sevilla y también la Junta de Andalucía le ha cambiado el nombre por el doctor Muñoz, ha puesto área hospitalaria Miguel de Guinaves, pero bueno, y que creo que ha sido un fallo con una casa. Y entonces hoy precisamente estando en la corte charlando del libro, alguien de allí dijo, pues nada, el Hospital Costa del Sol de Marbella, que se llama Miguel de Guinaves, me ha parecido estupendamente la idea, los que estaban allí, bueno, ya la suelto aquí de nuevo. Me parece muy buena idea, ya que tuvo un hospital en Sevilla, se han quitado el nombre, hay un nombre natural de Marbella que lleve el nombre de el presidente de la fe o esa institucional. Se eleva. Bien, pues si no hay... Sí. Una cosa breve. Hubo un homenaje en Lecrín a mi abuelo, en Granada, en la Fontana, donde trabajó como médico de pueblo 11 años antes de ir a Filipinas, y algún viejo del lugar se acercó allí tanto y decía que su padre había sido, el viejo decía que su padre había servido por él y que a vez de curar a los enfermos aparecía muchas veces debajo de la cama dinero para esa gente que no tenía dinero. O sea, creo, una cosa que me atrevo a decir, creo que mi abuelo era un cristiano, creo. Y eso es una de las cosas que nadie lo dice, pero por muchos gestos y muchas cosas que he oído, que era un hombre servicial, no miraba a quién tenía enfrente. Bueno, tanto es así, en el asedio, el enemigo sacaba la bandera blanca, le pedían que saliese el médico para atender al pueblo. O sea, ¿dónde se ha visto esto? O sea, era el médico de un departamento militar que había de 55 hombres que quedaron 33. Pero resulta que lo llamaban los tagados para curar a unos hombres. Él salía con la bandera, curaba y se volvía a su sitio. Creo que mi madre lo contaba muchas veces, dice, porque era un hombre que cuidaba a los amigos y al enemigo. Y es un signo cristiano porque el Evangelio dice amar al enemigo. Sobre todo humano, ¿no? Creo que ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta a Juan Manuel o a Vicente? Sí. ¿Cuándo le pusieron aquí el Piñón? Al final. 61. La placa se conserva en la Delegación de Cultura, pues alguien decida que estorba y sigue teniendo. No, que no se preocupen, que no ha preguntado Paco nada. Pero si ustedes quieren lo podemos animar, Paco. Paco. Bueno, pues